¿Se escucha bien, chicos? Ok, chicos. Muy bien. Vamos a empezar entonces, ¿ya? Voy a compartir pantalla. Muy bien, chicos. Ven mi pantalla, ¿no? Cualquier cosa me avisa. Por eso no... Muy bien. Muy bien, chicos. Ya, hoy día... Correcto. Hoy día vamos a desarrollar el tema de series. Muy bien. Vamos a ver entonces qué es una serie. Esta es la separata que está en el WhatsApp, ¿correcto? Ya, vamos a ver entonces. Muy bien, ¿qué cosa es una serie? Miren. Ya, una serie en matemática, ojo, en matemática, porque si ustedes lo buscan en un diccionario, digamos, normal, digamos, de la Real Academia, van a encontrar que serie y sucesión son sinónimos, ¿no? Sí, aparentemente son sinónimos, digamos, en términos normales, pero en matemática, una serie y una sucesión no es lo mismo, ¿no? En matemática, una serie vendría a ser la suma indicada de los términos de una sucesión. O sea, es una suma, digamos, indicada, porque no es que se van a sumar los términos, sino simplemente se expresa de esa forma. Parece algo raro, ¿no? Por ejemplo, esta es una serie. Correcto, esta es una serie. Ahora, la serie se llama así mientras está expresado de esta forma. Ahora, si tú lo sumas, por ejemplo, comienzas a sumar 4 más 9 más 16 más 25, lo sumas, ahí es un valor, ¿no? Ya, eso ya no es una serie. O sea, el valor que equivale a esta suma no es una serie. O sea, se llama serie mientras está expresado de esta forma. ¿Ven? Acá también, ¿no? Esto es una serie, mientras está expresado de esta forma. ¿Ya? Entonces, la serie puede tener infinitos términos. ¿Por qué? Porque sus términos pertenecen a una sucesión y las sucesiones son infinitas, ¿no? Solamente que yo podría tomar una parte para que tú halles un valor, ¿correcto? Eso más que todo es para los problemas que nos pueden dar en los exámenes de admisión, ¿no? Pero en sí la serie puede tener infinitos valores. Ven, acá hay ejemplos de series, ¿ven? Miren, series. Entonces las series, como están conformadas por sucesiones, ¿no es cierto? O sea, los términos son sucesiones. Entonces, estos términos también cumplen las propiedades de las sucesiones, digamos. O sea, puede ser que tengan un número que se va sumando, ¿no es cierto? O un número que se va restando, o puede ser que se esté multiplicando un valor para hallar el siguiente término. ¿Ya? Pero eso no es que me va a dar el valor de la serie, no es que con eso voy a sumar, ¿no? Simplemente es para poder hallar los términos, ¿no? Para poder hallar los términos, como en una sucesión. Por ejemplo, acá vemos que es más 5, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá 4 más 5, y después es más 7, más 9, ¿se dan cuenta? Y luego va a ser más 2, más 2, más 2, ¿no? Si lo vemos como una serie, va a ser una serie de segundo orden, ¿correcto? Polinomial de segundo orden. Una sucesión, perdón, polinomial de segundo orden. ¿Ya? Pero los términos de esta sucesión, obviamente expresados como una serie, como en este caso, que son cuadrados, pero no todos los cuadrados, porque está empezando de 4, también los podría yo sumar, ¿no? Y tendría el valor de la serie. Acá también, ¿no? Acá tengo esto, por ejemplo, si lo veo como una sucesión, este es 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, 4 por 5, 5 por 6. Esos son los términos. Ahora, si yo los sumo, obviamente voy a obtener un valor, ¿correcto? Igual acá, miren, acá los términos, 1, un medio, un cuarto, un octavo, un 16, o sea, se divide entre 2, o se multiplica por un medio, esto ya vendría a ser una sucesión, los términos forman una sucesión
geométrica, ¿no? O una progresión geométrica. Por un medio, por un medio, por un medio, o entre dos, ¿no? Entonces, como les decía, eso es para hallar los términos. Pero en este caso a nosotros nos interesa ya hallar el valor de la serie, o sea, cómo sumar estos términos. ¿Cómo sumar esos términos? Miren, hay, como les digo, unas formulitas que ya están establecidas, que ya no es necesario demostrarlas, ¿correcto? Estas formulitas ya están demostradas, solamente hay que aprenderlas, ¿correcto? Por ejemplo, se llaman series notables porque ya, digamos, ya está establecido. Ya vamos a imaginarnos que n sea el número de términos. O sea, imaginemos que tenemos n términos. En todos los casos que les voy a poner acá. Yo tengo aquí, miren, 1, 2, 3, 4, 5, n términos. Profe, 1, 2, 3, 4, 5 hasta n términos son números consecutivos. Sí, desde 1, correcto, son consecutivos. Enteros consecutivos, ¿no? Entonces, si yo quiero sumar enteros consecutivos desde 1, ¿qué son enteros consecutivos? Números seguidos. O sea, si lo quieres ver de otra manera, es una progresión aritmética, los términos, una progresión aritmética de razón 1, ¿no? 1, 2, eso lo vimos en la clase pasada, 1, 2, 3, 4, ya. Es consecutivo. Ya, para sumar esto se aplica esta fórmula, donde n es el número de términos, o sea, n por el que le sigue, o sea, n más 1, n vendría a ser en este caso el último término. En este tipo de serie, el último término coincide con el número de términos. En este tipo de serie, ¿por qué? Porque son consecutivos. Si fueran 20 términos, como empiezo en 1, este n valdría 20. Pero no en todas las, no van a creer ustedes que en toda la serie va a pasar eso, no. En esta pasa eso. Entonces, como n es el número de términos y coincide con el último, para sumar, yo podría aplicar esta relación, n por n más 1 entre 2, solamente para este tipo de serie. Tiene que empezar en 1, obviamente. Profe, si empieza en 5, ¿cumple? No, no cumple. Tendrías que aumentarle o restarle, ¿no? En este caso, los primeros términos, ¿no? El 1, 2, 3 y 4, si es que empezaría en 5. Y tener también en cuenta hasta qué valor te piden. Muy bien. El siguiente, miren, estos son números pares, ¿no? Miren, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, hasta el último par en este caso, como el número de términos es n también, el último número par va a ser 2n. Pues. Es lógico. Por ejemplo, si fueran 3 términos, hasta aquí, hasta el 6, se dan cuenta, 3 términos, el último es 6, o sea, es el doble del número de términos. Si son 4, el último es 8, o sea, el doble del número de términos. Son 4 términos y el último es 8. O sea, cada término tiene la forma de 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4 y 2n, pues. El último es 2n. O sea, en este caso, si tiene n términos, obviamente. Profe, si tuviera a términos, este sería 2a. Y si tuviera b términos, este sería 2b. Simplemente que aquí usamos el n, digamos, de una forma ya, como es más conocido, se usa el n, ¿no? Pero puede ser cualquier letra, en realidad, la que representa el número de términos. Ya, entonces, en este caso, cuando tenemos números pares, n números pares, empezando del 2, ojo, este tiene que ser siempre 2. Entonces, la suma sería n por n más 1. O sea, el doble de esto, ¿no? N por n más 1. Donde n es el número de términos. Tercer caso, miren. Aquí tenemos números impares desde 1. 1, 3, 5, 7 y así, ¿no es cierto? Si son n términos, ojo, si son n términos, porque acuérdense que todas tienen n términos. Si son n términos, el último término tiene esta forma, 2n menos 1. Correcto, 2n menos 1. O sea, no es n ni 2n, no, es 2n menos 1, porque son números impares. Claro, si fuera, por ejemplo, si fueran todos los números, y digamos que fueran 100 números, todos los números, hasta 100, mejor dicho, de 1 a 100, si fueran 100 números, obviamente, en 100 números enteros, del 1 al 100,
¿Cuántos pares hay? Hay 50. ¿Y cuántos impares hay? También hay 50. La mitad son pares, la mitad son impares, lógico, ¿no? Pero en los impares, el último número sería 99. O sea, sería 100 menos 1. ¿Se dan cuenta? Es por eso que acá, digamos, si nosotros consideraríamos todos los números hasta un par, digamos que sea 2n, todos los números de 1 hasta 2n enteros, profe, pero yo solamente quiero los impares, ya, entonces ya no pondrías todos, pues pondrías la mitad, entonces el último número tendría que ser ese último par menos 1, o sea, 2n menos 1. Como les digo, si fueran 100 números, pero yo solamente, profe, quiero ahora los impares, ya, entonces sería del 1 hasta el 99. Es el último menos 1. Por eso de acá es 2n menos 1, donde n es el número de términos, ¿correcto? Y aquí eso lo pueden comprobar en cada término, ¿no? Por ejemplo, si van hasta el 3, por ejemplo, sería 2 por 2, porque tienen dos términos, ¿no? Menos 1, 3. Y si van hasta el tercer número, o sea, hasta el 5, sería 2 por 3, 6 menos 1. Y si fuera hasta acá, profe, hasta acá serían 4 términos, sería 2 por 4 menos 1. ¿Correcto? De esa forma, ¿ya? Y la fórmula, eso es el último término, 2n menos 1, pero la suma se halla con el término, con la expresión n cuadrado. O sea, profe, para hallar la suma de estos números, si son n números, el último es 2n menos 1, sí, pero el número de términos es n, correcto. Este es el último, pero no es el número de términos es n siempre. ¿Y cuál es la suma? N cuadrado. O sea, a ver, del 1 al 3, 1 más 3, 4, o sea, 2 al cuadrado. ¿Ven? Hasta el 5, profe, o sea, 1, 3, 5, es 9, o sea, 3 al cuadrado. Y hasta el 7, profe, hasta el 7 es 16, o sea, 4 al cuadrado. Cumple, ¿no? Ya está. A ver, acá tenemos la suma de los cuadrados consecutivos, desde 1, ojo, acá también es desde 1, acá es desde 2, obviamente, porque son números pares, ¿no? Pero aquí, miren, aquí es desde 1, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, me refiero a eso, ¿no? 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, hasta n cuadrado. Si nosotros queremos sumar números cuadrados de esta forma, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, hasta n cuadrado, entonces vamos a aplicar esta relación. N por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, donde n es el número de términos. Es lógico, pues. Si acá fuera 400, sería desde 1 hasta 400, todos los cuadrados. 400 es 20 al cuadrado. Eso significa que estoy sumando 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, puntos suspensivos hasta 20 al cuadrado. ¿Correcto? Entonces tendría 400 términos. Por eso acá n es el número de términos, y sería n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. O sea, sería n20, digamos, si fuera acá 20, ¿no? O 400. Sería 20 por 21 por 41, 2 por 20 más 1, entre 6. ¿Correcto? Muy bien. Aquí tenemos, miren, otra suma notable, que sería, otra serie notable, que sería la suma de cubos desde 1. 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo, 4 al cubo, hasta n cubo. ¿Cuántos términos hay acá? N términos. Fórmula se parece a esta. ¿Ven? Entonces se demuestra que la suma de esto es igual a n por n más 1 al cuadrado, perdón, sobre 2 al cuadrado. O sea, profe, si fuera hasta acá, hasta el 2 al cubo, si tú sumas estos dos, esto te da 8, ¿no? Más 1, 1 al cubo es 1, sería 9. 9, ya, pero ¿cuántos términos hay acá? 2, entonces sería 2 por 3 sobre 2 sería 3. 2 por 3, 6, entre 2, 3 al cuadrado, 9, cumple. ¿Eh? La suma de estos dos es 9. Y si sumo hasta acá, ya n valdría 3. O sea, 3 por 4, 12 entre 2, 6 al cuadrado, 36. Si tú sumas todo esto, esto es 27. 27 más 9 es 36. ¿Ves? ¿Ya? Bueno, acá tenemos una fórmula conocida como la suma del producto de consecutivos, ¿no? En orden, o sea, 1 por 2, ahí lo pueden ver, 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, el siguiente sería 4 por 5, 5 por 6, 6 por 7,
Y así, 7 por 8, hasta n por n más 1. O sea, el último término tiene esta forma, n por n más 1. Pero el número de términos es n, ¿no? Miren, 1, 2, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, y este es el término n. ¿Cuántos términos son? N. Entonces la fórmula es n por n más 1 por n más 2 sobre 3. Es fácil acordarse, solamente observen acá el último término, n por n más 1. ¿Qué deben hacer? Le agregan uno más, o sea, n por n más 1, el mismo lo copian acá, le agregan uno más, o sea, n más 2, entre 3, pues son 3, 1, 2, 3, hasta ahí se acuerdan la forma. ¿Ya? Y ya está. Y si fueran, profe, tres números, producto de tres números consecutivos, ya. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, ya. Cuando es producto de tres números, el último término va a ser n por n más 1 por n más 2. ¿Cuántos términos hay acá? Este es el último. Pero los términos son n, ¿no? Miren, 1, 2, miren los primeros números. 1, primer término. Segundo término. Tercer término. Término n, o sea, son n términos, pues, punto suspensivo. Fórmula. N por n más 1 por n más 2, le agregas uno más por n más 3, entre 4. O sea, a esto, al último, le agregas uno más y lo divides entre 4, que son 4 factores. 1, 2, 3, 4. Ya está. Y tienes la forma. Esto tienes que aprendértelo. O sea, esto hay que saberlo. Es lo básico que hay que saber. ¿Ya? ¿Qué más hay que saber para poder resolver problemas para ingresar, profe? Ya. Obviamente hay infinidad de fórmulas, ¿ah? No van a creer ustedes, profe, estas son las únicas fórmulas. No, hay muchísimas fórmulas. Muchísimas fórmulas, y hay fórmulas que no son ni siquiera prácticas. O sea, estas fórmulas son fórmulas prácticas. Hay fórmulas que están demostradas, pues lo pueden buscar, si quieren por ahí googlearlas, pero no tendría sentido aprenderlas. Pues. No te vas a aprender todas las fórmulas, porque tampoco son prácticas. Son fórmulas tan imprácticas que no es necesario aprenderlas. Simplemente con estas se podría resolver. ¿Me entienden? O sea, otras fórmulas no son prácticas, no hay por qué aprenderlas, pero estas sí son prácticas. Son las bases, como se dice, ¿no? Las básicas. Bueno, sigamos. Por ejemplo, acá dice, ve, halle el valor de la serie. Por ejemplo, a ver, acá fácilmente, miren, ustedes se dan cuenta que este es, profe, son cuadrados, pues, profe, uno al cuadrado, ¿no? Dos al cuadrado. Es fácil, ¿no? Este es al cuadrado. Este es 4 al cuadrado. O sea que este, profe, es 20 al cuadrado. Claro, acá se supone que continúa, ¿no? Continúa. No es necesario estar colocando todos. Se sabe que son 20. ¿Cuántos términos hay acá? O sea que acá, analizando así, rápidamente, n vale 20. Si n vale 20, entonces como estos son cuadrados, la fórmula era, ¿se acuerdan? ¿Cómo era la fórmula? Era n 20 por n más 1, o sea, por 21, por 21, por 2n más 1, o sea, por 41, sobre 6. Esa era la fórmula que les había dado. Ahí está. Entonces, ¿qué hay que hacer? Resolver eso. Aquí simplemente sacas mitad, te va a quedar 3. Sacas mitad a 10, 10, o a 20, perdón, te queda 10. Y acá le sacas tercia y acá te queda 7. Entonces te va a quedar 7 por 10 por 41, pero 7 por 41 es 287. 287, pero le agregas un 0 por el 10, ¿no? O sea, sería 2870. Ahí está, ¿eh? Esa es la forma. Miren, acá, ¿eh? Este podría ser 1 por 2 por 3. 1 por 2. Con un poco de práctica los reconocen, ¿no? Por 3. Este de acá sería 2 por 3 por 4, ¿no? Claro, 2 por 3, 6 por 4 no es 24. Y acá es 3 por 4 por 5. Y son 3 números, ¿no? 3 números. Y de acá, profe, ¿cuánto sería? Ese aproximadamente debe ser
A ver, 20 por 20 por 20 es 8000. Entonces debe ser 20 por 21 por 22. Está por ahí. ¿Ven? Miren, si ustedes multiplican, ¿no? Este sería 20 por 21 por 22. Multiplican estos tres números consecutivos. Al hacer esto, yo ya deduzco que n vale 20. ¿Por qué, profe? Porque el primer número me indica la posición también. Miren, aquí es 1 por 2 por 3 el primer número. 1 por 2 por 3 es el 6, pero el 1 me indica que es el primero. Y 2 por 3 por 4 es 24, el 2 me indica que es el segundo término. Y acá sería 3 por 4 por 5 es el tercer término, y este es el término 20. Por lo tanto, son 20 términos. Y ahí, ¿qué les dije que tenían que hacer? Tenían que colocar estos tres números, así n, así era la fórmula, por n más 1, por n más 2, por n más 3, o sea, agregan uno más, ¿no? Y acá son 4 números, entonces lo dividen entre 4. Así era, ¿no? Ahí está. Entonces acá solamente sacan cuarta aquí, ¿no? Este es 5. Y lo demás hay que multiplicarlo. O sea, multiplican 5 por 21 por 22 por 23. 5 por 21 por 22 por 23. Y le sale 53.000. 53.130. Ahí está el resultado. Salió. ¿Ven? Ya, esa es la forma. Entonces, si se dan cuenta, hemos usado estas dos fórmulas, ¿no? Hemos usado esta fórmula de los cuadrados, colocando aquí 20, y hemos usado esta fórmula, colocando aquí también 20. ¿No? ¿Esto cuánto da? Uno es 6, este es 24, de 60, y está. Los mismos números. Muy bien. Sigamos. A ver, vamos a ver entonces ahora a recordar lo que habíamos visto. Nosotros habíamos visto de la clase pasada lo que era una progresión aritmética. La progresión aritmética, digamos que tenemos nosotros la sucesión A1, A2, ¿no? A3, ahí está. Estos son los términos de la sucesión. Muy bien. Como sucesión, nosotros sabemos que la progresión aritmética tiene una razón, un R, que se va sumando o restando, ¿no? Que se le llama razón aritmética. Hasta ahí sabemos. Mira, ahora, el término enésimo, ¿qué cosa era de la sucesión? Era una expresión que me indica cualquier número. O sea, a ver, pero que significa que si n vale 1, acá reemplazo 1, el primer término me sale a 1, claro. Y si n vale 2, el segundo término me saldría el primero más r. Que es lógico, ¿no? El primero más r. Y si n vale 3 acá, profe, el primero más 2r. Y para hallar el primero más 3r y así. El término enésimo. Ahora, como el último, el número de términos, perdón, es n, ojo, el número de términos es n, acá te das cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, n términos, este es el último, y también está representando acá el término enésimo, n términos, entonces el último término será an, pues, ese es el último, y también representa cualquier término. Entonces, si yo despejo, por ejemplo, aquí n, miren, este lo paso a restar, el r divide y el 1 pasa a sumar, tengo la fórmula para n. La fórmula para n es último menos el primero entre la razón más 1. Facilito, ¿no? Si es una progresión aritmética, para poder hallar el número de términos, ojo, que si nosotros lo tenemos como una serie, esta progresión, como una serie, igual vamos a necesitar en algún momento el número de términos. Entonces podemos usar esta fórmula para hallar el n, y una vez que tenemos el n, podemos sumar, ¿no? Entonces, el número de términos de una progresión aritmética es último menos el primero entre la razón más 1, ¿correcto? Y esta es la famosa fórmula que se utiliza
bastante en lo que es progresiones aritméticas, ¿no? Que es la fórmula del atún. Atún para 2, me parece que iría atún. Miren, primer término más último, entre 2, todo por n. Atún para 2. Atún, parece que diría atún, es una memotecnia. Atún para 2. ¿Ya? Bueno, entonces, también tenemos esta otra fórmula, que es el atún modificado, simplemente este último término vendría a ser lo mismo que esto, ¿no? Si yo reemplazo esta expresión acá, entonces suma este primer término con este, y me quedaría así, 2 veces el primer término, más n menos 1 por r, sería todo esto, sobre 2 multiplicado por n, y tenemos una fórmula adicional. Ahora, si n es un número impar, o sea, el número de términos es impar, entonces el término central, profe, ¿por qué el término central? Porque si es impar el número de términos, entonces existe un término central. Si no es impar, no existe un término central que pertenezca a la serie o a la sucesión. No existe. ¿Por qué? Porque es un número par. Por ejemplo, si yo tengo 4 términos, A1, A2, A3, A4, ¿cuál es el término central? No hay término central, estaría aquí, entre estos dos, pero ya no pertenece a esta progresión, pues. ¿Ya? Entonces solamente va a existir un número central en el caso de que el número de términos sea un número impar. Entonces el término central va a ser igual a término, es lo mismo que n más 1 sobre 2. Término n más 1 sobre 2, donde n más 1 sobre 2 viene a ser el índice que me indica la posición, pues. O sea, con eso les digo que si son, por ejemplo, 11 términos, entonces tú pones acá 11 más 1, 12, entre 2, 6. Ya, el término 6 sería el central. ¿Me entienden? Si fuera 21 términos, acá sería 21 más 2, 22, entre 2, 11. El término 11 sería el central. Si fueran 31 términos, el término 16 sería el central. Y así. ¿Ya? Una vez que ustedes tienen el término central, ya saben ya calcular la posición. Saben que la posición es n más 1 sobre 2. Entonces, lo pueden calcular al término central haciendo la suma de extremos entre 2. Por ejemplo, aquí tengo el primer término, digamos que solamente tenga hasta el tercero, hasta acá. Y yo quiero hallar el central, o sea, el segundo. ¿Cómo hallaría el segundo? Sumo estos dos. Primero más tercero sobre 2. Los dos extremos los sumo y los divido entre 2 y me sale el central. Eso es lo que me indica aquí. Suma de extremos entre 2, ¿ya? O semisuma de extremos. Y luego, una vez que tienes el término central, también podrías hallar la suma de todos los términos de la progresión multiplicando el término central por n. Miren, el término central por n te da la suma total, el valor de la serie. ¿Correcto? O sea, término central por n. ¿Ya? Eso es para la progresión, entonces, aritmética. Ahora, la progresión geométrica. Habíamos visto nosotros, cuando vimos el tema de sucesiones, que la progresión geométrica tiene un número que se va multiplicando para poder hallar el siguiente, ¿no? Ese número se llama, en este caso está representado por una letra Q, y se le llama la razón geométrica. Ya, la razón geométrica, miren, también se puede utilizar para hallar cualquier término. Ahí lo tienen. Este es el término enésimo, el AN, ¿no? El último, o el término enésimo, en este caso coincide, ¿no? Entonces, AN es igual al primer número multiplicado por la razón tantas veces como tú desees para llegar al término que quieres hallar. Profe, ¿cómo es eso? Por ejemplo, si tú quieres hallar el segundo término, es el primer término por un Q nada más. Pero si tú quieres hallar el tercer término, es el primer término por Q, o sea, Q al cuadrado. Profe, y si quiero hallar el cuarto término, sería el primer término por Q, o sea, al cubo. Y el quinto, el primer término por Q, o sea, 4. Siempre es uno menos, ¿no? Que el índice, o sea, que la posición.
Por eso es que el término enésimo sería el primer término por q elevado, dado que se está multiplicando, entonces es una potencia, ¿no? Q elevado a la n-1, esto me indica que se multiplica Q tantas veces como sea necesario para hallar el término que yo quiero. En este caso, siempre va a ser 1 menos que la posición. Si es el quinto, acá va a ser 5 menos 1, o sea, 4. Si es el sexto número, acá sería 6 menos 1, 5. ¿Ya? Muy bien. Ahora, como el número de términos es n, entonces el último término también sería n, ¿no? Entonces yo podría hallar n, miren, n con esta fórmula, aunque esta fórmula no es muy práctica, pero se puede despejar aquí. Este pasa a dividir, este A1 pasa a dividir a n. Este es último, es lo mismo que decir el último, ¿no? O sea, el último entre A1 es esto, ¿eh? Y luego se le saca el logaritmo para poder hallar este exponente. ¿Por qué el exponente, profe? Porque en el exponente está n. Entonces se tiene que aplicar logaritmo a los dos lados. Y en ese caso te va a quedar un logaritmo de q que vaya a dividir aquí, ¿no? Y luego, como este n-1 ya puede bajar, el 1 pasa al otro lado a sumar, porque está con negativo, pasa a bajar. Entonces me queda esta fórmula, ¿no es cierto? N igual al logaritmo de último entre primero, entre logaritmo de q más 1, ¿ya? Y luego puedes hallar la suma con esta fórmula, de la fórmula de la suma, o sea, de la suma de los términos, que sería el primer término por q elevado a la n menos 1 entre q menos 1. El primer término por q a la n, o sea, elevado a la n, menos 1, entre q menos 1. Y con esta expresión hallas la suma si es una progresión geométrica. Para que sea progresión geométrica tienes que encontrar un número que se va multiplicando para hallar los términos. Si n es un número impar, fíjense, si n es un número impar, entonces el término central, igual que en el anterior, en la progresión aritmética, el término central, el índice será n más 1 sobre 2. Lo mismo, o sea, si son, por ejemplo, 7 términos, profe, ya, entonces el término central es el término 4. ¿Por qué? Porque si 7 más 1, 8 entre 2, 4. Claro, acá te das cuenta, ¿no? Son hasta 7, este es el central. Si es un impar, n es impar. Si n es par, no tiene término central. Ya, una vez que ya sabes cuál es digamos, la posición del central, para que halles el valor de ese término, simplemente tienes que multiplicar los extremos. Tomas los extremos, por ejemplo, si es el término 4, el central entre el primero y el séptimo, multiplicas el primero con el séptimo y le sacas la raíz cuadrada. ¿Ya? Y luego ya tendrías aquí el término central, correcto, de la progresión geométrica. Muy bien, tendrías entonces el término central de la progresión geométrica. Ahora, hay un tipo de serie geométrica que se le llama serie convergente de infinitos términos. ¿Ya qué sucede? Que para que tú puedas sumar los términos de una serie de infinitos términos, tú tienes que darte cuenta si esa serie, sus términos, son convergentes, o sea, si es una sucesión convergente o no. Ya para eso hay en la universidad, por ejemplo, cuando ustedes ya ingresen a estudiar una carrera, sobre todo los que van a ingeniería, ¿no? Los que van a ingeniería van a llevar, digamos, eso en algún tema de lo que es matemática, análisis matemático, ahí van a llevar series. Es un capítulo, ¿no? Incluso en la universidad, dependiendo de la carrera, se extiende un poco más. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, les enseñan a cómo darse cuenta si una serie es convergente. Ahora, ustedes no van a creer que eso es fácil. No, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque las series que nosotros vemos, por ejemplo, cuando postulamos a la universidad, son series escogidas, o sea, números enteros, series bonitas, ¿no? Pero una serie en sí podría tener términos con senos, por ejemplo, ¿no? Seno al cuadrado, seno al cubo, tangente, no sé, puede ser o sea, los términos de una serie puede tener esa forma.
puede estar elevado a exponentes negativos, exponentes fraccionarios, pueden ser un seno elevado a la -1/4, una cosa así, no sé, qué sé yo, diferentes tipos. Entonces, darse cuenta si esa serie converge o no converge no es fácil. Es más, ¿no? Los antiguos griegos no se daban cuenta de eso, ¿no? Y eso que eran buenos matemáticos, no solamente los griegos. Euler, que fue un gran matemático, Leonhard Euler o Euler, en su idioma, porque él era suizo, tenía problemas con esto, ¿no? Él no podía entender por qué cuando él hacía la suma de algunas series, le salían incoherencias. Cuando tú sumas los términos de una serie que no es convergente, te va a salir resultados incoherentes, cosas que no tienen sentido. Como por ejemplo, sumar números positivos y obtener un resultado negativo, ¿no? Es algo raro, pero eso pasa. ¿Ya? Entonces, que no tiene lógica. Tú dices, pero ¿cómo son puros positivos y entonces me sale negativo? Aparentemente tú puedes hacer ahí tus artificios, ¿no? Puedes hacer tus cositas, aparentemente, de la matemática que tú conoces, pero no te va a salir una respuesta coherente. ¿Y a eso a qué se debe, profe? ¿Eso es brujería? No, eso es porque la serie no es convergente. Cuando la serie no es convergente, no se puede sumar los términos. ¿Me entienden? Es ilógico sumarlo. Si tú lo sumas haciendo algún truco, algún artificio matemático, te va a salir algo raro. Aparentemente tus pasos van a ser correctos. Aparentemente tú vas a usar, profe, factoricé, hice lo que me enseñaron el profe en la academia, bacán, pero ¿por qué me sale esto? Ya. O te sale un resultado que algunos, como son tan mecánicos, ni cuenta se dan. Ah, me salió, son puros positivos, hacen sus artículos, sale negativo y ponen su respuesta así. Y creen que y eso no es respuesta, pero no tiene lógica, ¿no? Si son números positivos, ¿cómo voy a obtener un resultado negativo? Ya. O si son números enteros, todos, ¿cómo me puede salir un número fraccionario de respuesta? ¿Tiene sentido? No. Ya, eso va a suceder si ustedes suman una serie que no es convergente, o se le llama divergente, una serie divergente, si ustedes la suman usando artificios matemáticos básicos. ¿Ya? La mayoría de artificios que nosotros usamos para las series hasta ahora, ¿vienen de quién? ¿De la academia, profe? No, no vienen de la academia, vienen de Leonhard Euler. Leonhard Euler fue un gran matemático. Él fue el que creó y se imaginó un montón de artificios que hasta ahora nosotros usamos. ¿Correcto? ¿Ya? Pero él, como les digo, tenía problemas porque no entendía por qué a veces le salían incoherencias. Él obtenía la respuesta, pero no sabía explicar por qué no, eso no tenía sentido. Porque en esa época todavía no se había llegado a la teoría de las series convergentes y divergentes. Imagínense, es una teoría ya que llegó después con el análisis matemático, ¿ya? Y todo esto, el análisis infinitesimal y estas cosas, ¿ya? Bueno, entonces, las series convergentes son las que se pueden sumar. Profe, ¿y cómo sé que una serie se puede sumar? Son series que tienen infinitos términos, pero se pueden sumar. ¿Y cómo me doy cuenta? Ya les dije que es bien complicado darse cuenta. O sea, digamos, para eso en la universidad te enseñan artificios, pero que son fórmulas, mejor dicho, o procedimientos, pero ¿saben cómo se hacen? Se hacen con derivadas, con integrales, y son métodos. Por eso que es todo un tema en la universidad hacer eso, ¿ya? Pero eso no les va a pasar en el examen de admisión. En el examen de admisión no les van a poner una serie así para que ustedes, les van a poner las series más, digamos, intuitivas, ¿no? ¿Y cuál es la serie más intuitiva? Miren, les explico. La serie más intuitiva es la serie geométrica convergente, ¿ya? Esa serie es una serie geométrica, ya les vuelvo a repetir, ¿ya? Pero ¿cómo me voy a dar cuenta que una serie geométrica es convergente? ¿Ya? Ahí sí es fácil, miren. Simplemente ustedes van a tomar la razón, esta razón geométrica, y van a observar esta razón, si esta razón está comprendida entre 0 y 1. Si está comprendida entre 0 y 1, el valor absoluto, porque puede ser esto negativo incluso, el valor absoluto de Q está entre 0 y 1, significa que esta es una serie convergente. Pero solamente cumple para las series geométricas.
Correcto. Solo para las series geométricas yo puedo aplicar eso. Y esa es la que, digamos, nosotros vamos a darnos cuenta. ¿Ya? Otra forma de darse cuenta que una serie es convergente es cuando los términos van disminuyendo. Correcto. Cuando los términos van disminuyendo, se puede intuir que es convergente, pero no necesariamente. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les digo, a ver, 2 más 4 más 6 más 8, ¿no? 2 más 4 más 6 más 8 más 10, etcétera, etcétera. Y les digo, infinitos términos. ¿Cuánto sale la respuesta? Infinito. ¿Por qué, profe? Porque van creciendo los números. Si van creciendo los números, la suma tiene que seguir creciendo, creciendo y creciendo. O sea que ahí no hay una respuesta, simplemente es infinito. El infinito no es un número, es una expresión que me está indicando que eso nunca acaba. ¿Correcto? Entonces, si los términos de una serie están aumentando, lógicamente eso va a ser divergente. Eso no llega a ningún resultado si yo lo sumo. Como les digo, cuando disminuyen los términos, entonces intuitivamente yo podría suponer que es convergente, pero tampoco no es tan simple, porque, como les digo, hay series muy complicadas que, por ejemplo, series de tipo seno, ¿no? Que suben, bajan, suben, los números van, oscilan, ¿ya? Y cosas así. Pero, como les digo, en una serie geométrica, sí me puedo dar cuenta que es convergente cuando el valor de Q es un número que está entre 0 y 1. Profe, ¿qué significa eso? El valor absoluto, porque puede ser negativo. Ya significa que es una fracción, pero una fracción entre 0 y 1. O sea, como un medio, como un tercio, ¿no? Como 2/3, ese tipo de fracción. ¿Ya? Entonces, si Q, el valor absoluto de Q está entre 0 y 1, significa que puede ser un tercio, puede ser un medio, un quinto, 2/5, ese tipo de fracciones. Entonces, yo puedo usar esta forma, que se llama la suma límite. En ese caso, nada. ¿Ya? Entonces yo digo, ya, profe, ¿cuánto sería esto? Entonces sería el primer término entre 1 menos Q. Primer término entre 1 menos Q. Donde hoy ya se sabe que ahí en la fórmula 1 está representando el primer término, ¿no? Por ejemplo, miren, digamos esto. 2, 2/3, 2/9, 2/27. Infinitos términos, ahí lo pueden ver el símbolo del infinito. Entonces yo digo, ya, profe, acá estos términos están disminuyendo. Sí, están disminuyendo, ¿no? Miren. 2/9 es más pequeño que 2/3 y 2/27 es más pequeño que esto. Pero, ¿cómo sé que converge, profe? Ya. Veo si es una progresión geométrica. Como les digo, ese es el criterio más simple, ¿no? Que es lo que nos van a tomar a nosotros en los exámenes de admisión. Entonces, profe, acá sería me doy cuenta que este es por 1/3. 2 por 1/3 me da 2/3. Y 2/3 por 1/3, miren, me da 2/9. Pues. Y 2/9 por 1/3 me da 2/27. ¿Se dan cuenta? Y ahí obtienen entonces que el valor de Q es 1/3. Y está entre 0 y 1, claro, pues. El valor de Q es una fracción, pues está entre 0 y 1, porque es menor que 1 y mayor que 0. Pues. Obviamente, si Q sería 5/3, ya pues 5/3 no va a estar acá, pues 5/3 es mayor que 1. Tiene que ser entre 0 y 1. O sea, menor que 1, pero mayor que 0. No, eso es lo que me indica. Bueno, entonces, como esto cumple, ya sé, profe, sí cumple, ¿no? Entonces acá aplico la suma límites. Entonces yo digo, a ver, primer término es 2. Entre 1 menos Q, que es 1/3. Facilito, ¿no? Entonces acá digo, profe, que acá es 2 sobre 1 menos 1/3, es 2/3. Entonces sería 2 por... Esto se invierte y se multiplica por el de arriba simplemente, ¿no? O también lo pueden hacer por el método de extremos y medio.
extremos, 2 por 3 y medio, acá hay un 1, 2 por 1 abajo. Es lo mismo que esto. 2 por la inversa del de abajo, que sería, me quedaría 3. Ahí está. Y ahí tienen, ¿no? O sea, profe, el resultado de sumar todos estos números que son infinitos, no es infinito, no. Parece, pero no es infinito. Porque estos números se hacen cada vez más pequeñitos y justamente sale 3. O sea, en el límite es 3. ¿Ya? Eso no lo entendían los griegos, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, entonces ya sabemos cómo sumar algunas series con infinitos términos, ¿correcto? Una serie convergente se puede sumar. Una serie divergente con infinitos términos no se puede sumar. Muy bien, chicos. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora nuestra separata. Ya, esta es la separata. Ya, a ver, vayan viendo el primer problema. Primer problema. Ya está. A ver, vamos a ver el primero. Entonces, ya tiene su respuesta. Ya está. Adriano dice C. Ven, Adriano. Muy bien, Adriano. Él ya dio su respuesta. Él dice C. O sea, esta es su respuesta de Adriano. 20.694. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿ya? Esa es la 1, ¿no? Ahí está. Hallar el valor de la siguiente serie. Tenemos ahí la 1. A ver, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Ya, primero, aquí al ojo nomás se puede ver, pues que... Lo primero, miren, lo primero que tienen que hacer ustedes si ven una serie es fijarse si es una progresión aritmética o es una progresión geométrica. Eso es lo primero. Pues son las dos básicas, ¿no? Si se cumple cualquiera de ellas, ya va a ser más fácil hacerlo. Vamos a ver. Entonces, lo primero analizo acá, hago el serruchito, como si fuera una sucesión. Porque en sí, la serie es como una sucesión, solamente que vamos a, en este caso está expresado como una suma. ¿Ven? Entonces acá es más 4, más 4, más 4, más 4. ¿Ven? O sea que tenemos una razón que es 4. Esta es una progresión aritmética. Progresión aritmética. Muy bien. Entonces, como ya sabemos que es progresión aritmética, podemos usar las fórmulas de la progresión aritmética. El primer término es 10. Este es el primer término. Entonces, ahí salió el mostrito. Vamos a recordar. A ver.
Estamos hablando de una progresión aritmética, ¿no? En una progresión aritmética tenemos la fórmula del atún, ¿se acuerdan? La fórmula del atún, que era esta, ¿no? Primero más el último, atún para 2. Atún para 2. Primero más último por el número de términos entre 2. Ahí está. Y tenemos número de términos que es el último menos el primero entre la razón más 1. A ver, vamos a ver qué tenemos. Para sumar esto, yo lo puedo hacer con el atún. Tengo el primer término, si lo tengo es 10. Tengo el último, si lo tengo es 402. Tengo el número de términos, no lo tengo. Pero lo puedo calcular con esto. Pues tengo el último y tengo el primero. Y tengo la razón. Correcto, entonces hago eso. El número de términos es el último, 402, menos el primero, entre la razón, que es 4, más 1. Esto me va a dar 398 entre 4, más 1, ¿correcto? Que esto sale 98, más 1, 99. Ya tengo el número de términos, son 99 términos. Luego lo reemplazo acá, pues, en el atún. Atún, primero más último por 99, que es el número de términos, entre 2. Y ahí sale rápidamente, ¿no? 402 entre 2 por 99, 206 por 99, 20.394, o sea, la C, correcto. Muy bien, entonces, Adriano le atinó muy bien, Adriano. Está correcto. ¿Ya? Ya tenemos entonces la primera, ¿no? No hay duda, ¿no? Fácil, ¿no? Simplemente era cuestión de saber aplicar las fórmulas respectivas, conocer qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Ubicarse más que todo. Ya saben que son dos progresiones básicas, la progresión aritmética, la progresión geométrica. Y lo demás, profe, lo demás, y las series notables. Lo demás son puros artificios nomás que hay que hacer. Entonces nuestra respuesta, por lo tanto, el valor de la serie es 20.394. Muy bien. El segundo, a ver. Este es el segundo, ¿no? Ahí está el segundo. Adriano también ya lo hizo el segundo. Ya está Adriano. Muy bien. Él dice que es 710. A ver qué dicen los demás. Pues Adriano dice el segundo, profe, 710. El segundo es 710. Vamos a ver. Ya tenemos ahí, ¿no? Tenemos entonces ahí nuestra serie. Aplicamos nuestro serruchito. A ver, miren, 7, 3. Acá también 3. 10 más 3, 13. Acá también 3. Y aquí también 3. ¿Ven? Más 3. O sea, profe, progresión aritmética. Igual. Razón, 3. Razón aritmética. Primer término, 7. Número de términos, 20. Acá me lo dan. ¿Ven? Entonces, ahí está nuestro monstruito. Recordamos nada más. Acuérdense, necesitamos el último, ¿no? El último no lo tenemos, pero lo podemos calcular con esta fórmula. El último, si tiene n términos, es primero más n menos 1 por la razón. Y luego puedes aplicar esta fórmula. ¿Se acuerdan? Suma era 2 veces el primero más n menos 1 por la razón, todo por n entre 2. O sea, hay dos formas, que hay es el último y luego apliques el atún, o de frente reemplaces acá y tienes la respuesta. O sea, si hayas el último, ya no tienes por qué usar el atún, sino usas esta fórmula de frente. Si hayas el último, aplicas el atún. Pero si no hayas el último, de frente reemplazas acá. Porque aquí tienes el primero, miren, tienes n, es 20, ¿correcto? Y el número de términos, tienes n, tienes r también, entre 2 y ya está. Ahí está, reemplazamos nomás acá. Sería 2 por 7, porque es 2 por el primer término, que es 7, más
n-1, o sea, 19, porque n es 20, ¿no? Por la razón que es 3, entre 2, todo multiplicado por n, que es 20. Ya, esto de acá sale 71, ¿no? Sale 71, 57 más 14, 71 sobre 2 por 20. Acá sacas mitad, 10 por 71, 710. Correcto, ¿eh? Por lo tanto, Adriano también le dio en el clavo. Muy bien. Muy bien. Ya tenemos entonces la 2, que nos sale la D, 710. Perfecto. Muy bien. Por lo tanto, el valor de la serie es 710. A ver, vamos al tercero. A ver, el tercero dice, tercer problema. Dice, el tercer término de una progresión aritmética es 12 y el octavo 27. Halle la suma de los términos comprendidos entre el cuarto y el 25º término. A ver, ¿cuánto sale eso? ¿Cuánto sale eso? Ahora, ustedes tienen que tener en cuenta, muy bien, ya nos dio ahí también Adriano su respuesta. Muy bien. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Miren, algunas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo. A ver. Si yo tengo, por ejemplo, el segundo término. Digamos que yo conozco este segundo término. Digamos que yo sé que la razón de una progresión aritmética sea 3, por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. Y yo tengo el segundo término que sea, por decir, 4, ¿no? Y yo quiero hallar el término, el quinto término. Simplemente yo voy a decir así, miren. A ver, profe. Si yo quiero hallar el quinto término, como yo tengo el término, el segundo término, el quinto término va a ser el segundo término más ¿cuántas veces la razón le faltan? Profe, del segundo al quinto término faltan 3 términos más. Ya, entonces más 3 veces la razón. Entonces sería 3 por 3. Puede ser aquí 9 más 4, 13. O sea, en otras palabras, esto sería así, ¿no? El quinto término es igual al segundo término más 3 veces la razón. Fácil, ¿no? A ver, si yo tengo el término, yo quiero hallar el término 20. Y yo tengo acá el término 12. Entonces el término 20 es el término 12 más, ¿cuánto le falta a 12 para 20? No le falta 8, ya, 8 veces la razón. ¿Me entienden? ¿Uno más? A ver, uno más. El término 30. Y yo tengo acá el término 17. Digamos que esto lo conozco, y yo quiero hallar este. La razón también la conozco, entonces digo más, ¿cuántas veces la razón? ¿Cuánto le falta a 17 para 30? Le falta 13, profe, 13 veces la razón. De forma práctica, ¿correcto? ¿Ya? Esa es la forma práctica. ¿Ya? Entonces, vamos a borrar. Borramos. Entonces, vamos a ver. A ver. Dice, el tercer término de una progresión aritmética es 12. Ahí está, tercer término es 12. Y el octavo 27. El octavo es 27, ahí está. Término 8, 27. Ya, de aquí podemos darnos cuenta, ¿no es cierto? Miren, del término 3 al término 8, ¿cuánto le faltan? 5 R's, ¿no? ¿Correcto? 5 R's, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Término 3 más 5R me da término 8. Eso lo estábamos viendo hace un rato. ¿Por qué, profe? Porque 3 para 8 es 5. Entonces le faltan sumarle 5 R's para llegar al 8. Ya, pero sabemos también que del 12 al 27 es 15 la diferencia. Pero la conclusión ahí es que 5R es 15. Claro, la diferencia aquí, que es 5R, va a ser igual a la diferencia aquí, que es 15. Por lo tanto, 5R es 15, R vale 3. Porque pasa a dividir, ¿no? El 5. R vale 3. Por lo tanto, vamos a ver lo que nos piden. Miren. Dice, hay en la suma de los términos comprendidos entre el cuarto, acá está el término 4, y el 25º es el 25. Nos piden los que están entre el cuarto y el 25º, se nos piden desde el término 5 hasta el término 24 hacer esta suma, ¿no? Esto es lo que nos piden. ¿Correcto? Hay esa suma. Muy bien, eso es lo que nos piden. ¿Cuántos términos hay aquí? Fácil. ¿Cómo sería la cantidad de términos? Fácil, miren. Último menos el primero. 24, o sea, los índices, ¿no? 24 menos 5. Entre la razón, pero ya la razón es 1, pues porque son índices, van de 1 en 1, así que ya no se pone nada. Simplemente acá es último menos el primero más 1. Correcto. Y eso me da 20 términos, o sea que hay 20 términos. ¿No? Último, el índice, menos el primero, más 1 me da la cantidad de términos aquí. Pues son números consecutivos desde 5 hasta 24. 20 términos. Ya sabemos entonces que n vale 20. Ahora lo demás es hacer nuestra suma. Pero nosotros conocemos esta fórmula, ¿no? 2 veces el primer término más n menos 1 por la razón, todo multiplicado por n. Es una progresión aritmética sobre 2. Reemplazamos, ¿no? Pero para ello necesitamos el primer término, profe. Ya. El primer término aquí es el término 5. En esto, porque vamos a usar estos números de acá. Y el término 5 de la antigua progresión es el término 5, ¿no? Ya, pero el término 5 es igual al término 3, porque lo tenemos de dato, más 2R, ¿no? 3 más 2R me da el término 5. O sea, 12 más 2 por 3, porque R ya lo sabemos, R sabemos que es 3. 12 más 2 por 3, que es 6, sería 18. Ese es el término primero, ¿no? Para esta de aquí, que queremos resolver. Entonces ya con eso podemos reemplazar, ¿ven? Sería 2 por el primero, que es 18, más n menos 1. ¿Cuántos términos tiene acá? 19, por la razón que es 3, por el número de términos que es 20, acá hay 20, entre 2. Listo. 36 más 57, no da 93. Mitad de 20 es 10, entonces 93 por 10, 930. Ya está. Entonces nos sale 930 la A, muy bien, ¿no? Entonces su compañero le dio también en el clavo. Muy bien, saldría la A. A ver, vamos al cuarto. Este es el cuarto problema, ¿no? Este es cuarto, por si acaso. Este es el problema 4. Problema 4, a ver. Problema 4 dice, a ver, 2 transportistas parten simultáneamente de Lima hacia Tacna. El primer transportista recorre 50 kilómetros cada día, el segundo recorre 10 kilómetros, el primer día 20 kilómetros, el segundo día 30 kilómetros, el tercer día, y así sucesivamente. ¿Después de cuántos días se encontrarán? Es la pregunta. ¿Después de cuántos días se encontrarán? Muy bien, ahí ya nos dio su respuesta Patrick. Muy bien, Patrick. Ahí está, Patrick. Patrick se adelantó. Está bien, ¿ah? Está bien, Patrick. Vamos a ver. Entonces, este problema tenemos primero que poner ahí los datos, ¿no? Los ordenamos bonito porque nos están dando así en secuencia, ¿no? En secuencia nos dan los datos. Eso significa que yo puedo poner, por ejemplo, vamos, acá nos piden cuántos días se encontrarán. Vamos a llamarle n días, transcurridos n días, ¿no? Después de cuántos días, vamos a suponer que sean n días, pues.
Supongamos, es una incógnita, n días. Entonces, a ver, el primer día, ¿qué dice? El primer transportista, ¿no? El primer transportista recorre cada día 50 kilómetros. El primer transportista recorre 50 kilómetros por día. Ahí está. El primer transportista, 50 kilómetros por un día. Entonces, si son n días transcurridos, él debe recorrer 50n. ¿Me entiendes? ¿No? Si son n días y cada día él recorre 50, son 50n. ¿No? Lógico, ¿no? A ver, el segundo transportista, ¿cuánto recorre? 10 kilómetros. El segundo transportista, 10 kilómetros el primer día, ¿no? Y el segundo recorre 10 kilómetros el primer día, 20 el segundo día, 30 el tercer día, así sucesivamente. O sea, el segundo transportista recorre el primer día 10, el segundo día 20, el tercer día 30. Pero yo lo puedo poner así, miren, el primer día 10 por 1, que es 10, ¿no? El segundo día 10 por 2, que es 20, y el tercer día 10 por 3, que es 30. Y así hasta el enésimo día, que recorrerá 10 por n, ¿no? Acá hay una lógica inductiva, miren, 10 por 1, 10 por 2, 10 por 3, 10 por n. Pues son n días, y solamente lo que hago es multiplicar el número ordinal del día por 10. 10 por 1, 10 por 2, 10 por 3, 10 por n, ya está. Eso es lo que recorre 10n. El enésimo día recorre 10n kilómetros. Pero el total de recorrido del segundo tiene que ser así. Miren, ¿qué es esto, profe? 10 por 1 más 10 por 2 más 10 por 3 más 10n, pero factoricé el 10. Entonces me quedó 10 por 1 más 2 más 3 más 4 y así hasta n kilómetros. Esto es lo que recorre el segundo transportista y esto es lo que recorre el primer transportista. ¿Después de cuántos días se encontrarán? Bueno, se encontrarán cuando hayan recorrido el mismo tramo, pues. Se supone que los dos transportistas parten juntos, simultáneos. Entonces, parten juntos, entonces cuando recorran el mismo tramo, se deben encontrar. Muy bien. Es como si estuvieran yendo paralelos, ¿no? Algo así. No están yendo en sentidos contrarios. Los dos van de Lima hacia Talca. Bueno. Entonces, supongamos que se encuentran luego de los n días, pues. Entonces, ¿qué debemos hacer? Igualamos. Igualamos lo que el primero recorrió, que es 50n, por lo que el segundo recorre, que es 10 por 1, 2, hasta n. Estos deben ser iguales. Nada más. Simplificamos el 0. ¿Y qué tendríamos así? ¿Por qué, profe, así? El 0 se va y me queda 5n acá. Aquí, al eliminarse el 0, acá me queda 1, o sea, solamente me quedaría 1, 2, 3 hasta n, que son los números enteros consecutivos desde 1, cuya fórmula es n por n más 1 sobre 2. Esto equivale a esto de acá. Luego aquí, miren, el n se va, pues están los dos lados, ¿no? El 2 va a multiplicar, me queda así, 10 igual a n más 1, y n sale 9. Vas a restar el 1. Por lo tanto, después de 9 días, ¿no? Correcto, muy bien, su compañero. Muy bien. Muy bien, su compañero Patrick. Muy bien. Entonces nos saldría, como vemos ahí, la B. Vamos al siguiente, a ver. Sabemos que es la B. Ahí está este es el problema número 5. A ver. Problema número 5. Muy bien, Patrick. Ya nos dio su respuesta, nos dice la C, nos dice Patrick. Vamos a ver. Patrick dice la C. Muy bien. Entonces este es el problema 5, ¿no? Y Adriano nos dice la D. Vamos a ver. ¿Cuál tendrá la razón? Vamos a ver.
Muy bien. Entonces, ¿ahí qué nos dan? A ver, nos dice 99 menos 97 menos más 95 menos 93 y así, ¿no? Se supone que acá son números consecutivos también, solamente que está disminuyendo. Miren, 99, 97, 95, 93. No, son números pares, pero impares, perdón, no son consecutivos, son números impares, que van disminuyendo, ¿no? Son los números impares, miren, si lo vemos de aquí para allá sería 1, 3, 5, 7, ¿no? Si lo vemos de aquí va disminuyendo, 99, 97. Ya, pero hay otra cosa más, los signos se van alternando. Se van alternando. Si el primero 99 es positivo, luego es negativo, luego positivo, luego negativo y así va. Ya, la idea acá podría haber dos formas de hacerlo. Uno, que yo junte todos los positivos en un lado y le reste todos los negativos, podría ser. Todos los positivos van a formar una sucesión, ¿no? Y los negativos también. Ya, pero otra forma sería, como estos son positivo, negativo, negativo, los podría agrupar también. O sea, podría ser esto. Mira. A ver, ¿qué pasaría si hacemos así? Mira, nosotros sabemos ahí que son 50 términos. 50 términos. ¿Cómo sabe, profe, que son 50 términos? Porque del 1 al 100, ¿cuántos términos hay? Del 1 al 100, enteros. Son 100. Ya. Pero la mitad son positivos y la mitad, perdón, son pares y la mitad impares, ¿no? Ya, eso significa que todos estos números que nos han puesto aquí son todos los números impares del 1 al 100. Todos los números impares del 1 al 100 sería 1, 3, 5, 7 hasta 99, o sea, la mitad 50. Por eso que sabemos que son 50 términos, ¿correcto? Muy bien. Ahora, si agrupamos, miren, por ejemplo, 99 menos 97 nos sale más 2. 95 menos 93, ahí me sale más 2. 7 menos 5 me sale más 2. Bueno, y así, ¿no? Puntos suspensivos. Profe, sé que yo puedo formar grupos de 2. ¿Sí? Grupos. Cada grupo de estas diferencias da resultado 2. Entonces la pregunta sería simplemente, ¿cuántos grupos de 2 habrían en 50? Son 25, ¿no? Por lo tanto, entonces nuestra respuesta sería 2 más 2 más 2, 50 veces. 25 veces, perdón. ¿Por qué? Porque son 50 términos, pero estos son la mitad, ¿no? Entonces sería 25 por 2, 50. La respuesta sería entonces 50. La D, ¿no? Muy bien. Entonces nos sale la D. La D, muy bien. Vamos al siguiente. Quedó claro, ¿no? Entonces, cada grupo de 2 en 2, es una diferencia que da 2. Como son 50 términos, agrupados de 2 en 2, solamente serían 25 términos. O sea, 25 es 2. 25 por 2, 50. Muy bien. Vamos al siguiente. Este es el problema 6. Muy bien, a ver. Ahí está su respuesta de Adriano, 6A. Vamos a ver. 6 dice, a ver. Dice, en una progresión aritmética, la razón y el número de términos son iguales y la suma de todos los términos es 120. Si la diferencia entre el último y el primer término es 30, hay la suma de estos. En una progresión aritmética, ya sabemos que si es progresión aritmética, hay una razón aritmética, que se suma o se resta, ¿no? Y nos dice, la razón y el número de términos son iguales, nos dice. La razón y el número de términos son iguales. Y la suma de todos los términos es 120. Y si la diferencia entre el último y el primero es 30, y es la suma de estos.
Entonces tenemos progresión aritmética. Ese es lo primero, dato. La razón es igual al número de términos. Ahí está R igual a N, ¿correcto? Nos dicen que más, dicen, y la suma de todos es 120, está S 120. Son los datos, ¿no? Datos del problema. ¿Y qué más dice? Si la diferencia entre el último y el primero, o sea, U menos A1 es 30, nos piden ahí hallar la suma de estos, o sea, se refiere a estos números, a estos. No la suma de todos, porque la suma de todos ya me lo dan, es 120. No la suma de estos, ¿no? Lo que pide. Entonces, vamos a ver con los datos que podemos hacer. Sabemos que el último en una progresión aritmética es igual al primero más n-1 por la razón, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos. Entonces, podemos pasar a restar el primero y nos quedaría, además sabemos que R es igual a N, y tendríamos esta expresión. Miren. Último, este pasa a restar. Último menos el primero igual a n-1 por n. O sea, estoy reemplazando, ¿no? En lugar de R he puesto n simplemente. Y este le pasa a restar. Muy bien. Pero esto de acá, último menos el primero, sale 30. 30, ahí está bien. Sale 30. Entonces tendríamos n por n, n-1 por n me da 30. Estos son dos números consecutivos. Dos números consecutivos que den 30. 5 por 6, ¿no? Entonces este debe ser 6, porque este debe ser 5, ¿no? Es que es n-1. O sea, n igual a 6. ¿Vale? Si n es 6, si este es 6, este es 5, y 5 por 6 es 30. Ya hallamos n. Hemos hallado n, y si hallamos n, hallamos la razón. Y ahora nos dice hallar la suma de estos dos números, de estos dos. Ya, pero tenemos esta expresión. En esta expresión está la suma del último con el primero, que es lo que nos pide. Si reemplazamos, o sea, lo igualamos a 120 primero, y reemplazamos n, 6, y simplificamos, ¿no? 3, y luego ese 3 lo simplificamos con 120, acá nos da 40, y ya está, ¿no? ¿Ven? O sea, este con este, y luego este con el de acá, porque esto es como si pasara a dividir, y nos queda que la suma es 40. Ahí está. O sea, nos sale la A. Muy bien, la A. Muy bien, Lice. La A. Muy bien, Lice también. Y tendríamos la A. Correcto. Entonces, esto es lo que nos pedían, ¿no? Nos pedían la suma de estos términos que nos habían dado su diferencia. Muy bien. Entonces saldría 40. O sea, la A. Es el 7, ¿no? A ver, este 7. A ver, ¿cuánto sale este? ¿Cuánto nos sale el problema número 7? A ver. Problema 7. Muy bien, ahí nos dice Adriano la B. Adriano nos dice la D. Hallar el valor de S. O sea, hallar el valor de la serie. Muy bien. O sea, lo primero sería reconocer ahí los números. Hay unos números conocidos ahí. Claro que están como denominadores, pero son conocidos, ¿no? Vamos a ver. Miren. 1 sobre 2. Este es 1 por 2. Por eso que acá he puesto 1 sobre 2, que es lo mismo que 1 sobre 1 por 2. Y a su vez esto se puede descomponer como 1 menos 1 medio. 1 es así, 1 menos 1 medio. Me da 1 medio, es lo mismo.
¿Ve? Para el segundo término, por ejemplo, un sexto, es 1 sobre 2 por 3. Que es lo mismo que decir un medio menos un tercio. Un medio menos un tercio. ¿Se dan cuenta? Un medio menos un tercio, si ustedes lo restan esto, se hacen aspa, ¿no? 3 por 1, 2 por 1, 3 menos 2, 1, y 2 por 3 abajo, 6. Lo mismo. O sea, solamente le estamos dando forma nomás. Y este de acá, por ejemplo, es 1 sobre 12, es igual a 1 sobre 3 por 4, que es un tercio menos un cuarto. Un tercio menos un cuarto es 1 sobre 2. Un tercio menos un cuarto. Ahí está. ¿Ven? Que es lo mismo que un doceavo, ¿no? Si lo hacen en aspa, ¿ven? Acá, este multiplica acá, este acá es 4 menos 3, 1, y 3 por 4, 2. Esto. Luego un veinteavo, ¿ven? 1 sobre 4 por 5. O sea, un cuarto menos un quinto. Y así hasta el último, pero el último es 1 sobre 600. Lo que tienen que hacer es buscar dos números consecutivos que les den 600, ¿no? Y eso sí existen esos números, que es 24 por 25. O sea, 1 sobre 24 por 25, para que tenga la misma forma que los demás. Con eso ya sabes que son 24 términos, por ejemplo. Y además tienes que es 1 sobre 24 menos 1 sobre 25 el último término. Ya, siguiente paso, reemplazas. Ahí está. O sea, en lugar de poner un medio, pones 1 menos un medio. En lugar de poner un sexto, un medio menos un tercio. En lugar de poner un doceavo, un tercio menos un cuarto. Y así hasta el último, que es un 24 menos un 25. Ya está, ahí tienes todo. Siguiente paso, comienzas a simplificar. Simplificas, miren, ese es menos más, se van, pues. Este es menos, este es más. Y así se ve, ahí se deduce que este no se va a simplificar con este, sino hay uno anterior acá, ¿no? Que es un cuarto menos un quinto, y así se va simplificando hasta llegar a este. Eso se va deduciendo, ¿no? Ya acá se proyecta, nos proyectamos, aquí, aunque no esté, me proyecto y me voy a dar cuenta que estos se van a ir. Y solamente me queda este número y este. O sea, me va a quedar 1 menos 1 sobre 25. Y esto es 25 menos 1, multiplica acá. Este es como si tuviera un 1 abajo, ¿no? 25 menos 1, 24 sobre 25 por 1, acá hay un 1, 25. ¿Qué sería la respuesta? O sea, la C. Tenemos entonces la C. Muy bien. ¿Ven? Entonces la 7C, ¿no? 7D, perdón. 7D. 24 sobre 25. 7D, correcto. Muy bien, Adrián. Entonces ahí tenemos problema 7. Es el problema 8. Problema 8. Se tiene la suma de, miren, ahí les dan 1 más 2 más 3 hasta h menos 1 más h, hasta h en sí, ¿no? La suma de 1 hasta h, donde h es un número entero, obviamente. Y eso nos da 231. Hay 1 más 2 más 3 hasta h cuadrado menos 1 más h, hasta el h cuadrado. Me piden la suma hasta h cuadrado, conociendo la suma hasta h, de 1 a h. Muy bien, es el 8. Muy bien, ahí ya tenemos una respuesta ya. 8C, ¿no es? Entonces tenemos esa suma, ¿no? Que tenemos que calcular, a ver. Entonces, ¿cuánto nos sale? Vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer?
Muy bien, entonces a ver. ¿Qué podemos hacer acá? Tenemos esta suma, ¿no? De dato. Esto es dato. Es suma de consecutivos hasta h. Entonces todo esto, 1 más 2 más 3 hasta h, toda esta suma hasta h, va a ser igual a h por h más 1 sobre 2. Claro, si esto fuera n, sería n por n más 1 sobre 2, pero dado que es h, simplemente se usa el h en lugar de la n. Pues, h por h más 1 sobre 2, y eso debe ser igual a 231. Bueno, de aquí lo multiplicas el 2 al 231, y vas a obtener que h por h más 1 es 462. Dos números consecutivos multiplicados que den 462. Hay que buscar acá. Entonces ahí probando, 21 por 22 te da 462. Claro, porque 20 al cuadrado es 400. Ahí nomás te das cuenta. 21 por 20, 21 por 22 debe ser entonces 462 y cumple, ¿no? Y ya tenemos el valor de h. Ahora nos piden hallar la suma, pero hasta h cuadrado. O sea, hasta 441. 21 al cuadrado, 441. Entonces, en otras palabras, nos piden esto. 1, 2, hasta h cuadrado. O sea, 1 más 2 más 3 hasta 441. Eso es lo que nos pide. Aplicando la misma fórmula. O sea, n, este es como decir n, ¿no? N por n más 1, este es como decir n. Ahí está, eso es lo mismo. N por n más 1 sobre 2, solamente que en lugar de n podemos poner el valor de h cuadrado, que es 441. O sea, sí. O sea, 441 por 442 entre 2. Pues, entre 2. Sacamos mitad, 221 por 441, que nos da 97.461. O sea, la C. La C. La C tendríamos de respuesta. Muy bien. Esa, ¿no? La C, entonces. Correcto. Muy bien. Habían dado su respuesta. Está bien. Vamos al siguiente. 9. Vamos a la 9. Esta es la 9. Dice, a lo largo de un camino AB se colocan N piedras separadas 2 metros una de otra, la primera en A y la última en B. Se coge la primera piedra y se la lleva a B recorriendo la menor distancia. Se coge la segunda piedra y se la lleva a B recorriendo también la menor distancia. Y así sucesivamente. Si al terminar se ha recorrido 20 veces la distancia entre la primera y la última piedra, hay n, nos dice, ¿no? Hay n nos piden ahí. Hay n. Muy bien, ahí tenemos una respuesta ya. Una respuesta. Vamos a ver. Ya saben, ya nos dio su respuesta Adriano. Vamos a ver. Ya, entonces tenemos ahí que hacer un gráfico, ¿no? Ahí es necesario hacer un gráfico. Lógicamente, ahí tenemos que hacer un gráfico. Ahí tenemos que hacer un gráfico. O sea, podemos partir haciendo, por ejemplo,
así, ¿no? Una línea. Digamos que este es el camino AB, ¿no? A lo largo de un camino AB, y vamos colocando, se colocan N piedras, esas son las piedras, digamos, están las piedras, se colocan, ¿no? Vamos a imaginarnos que ponemos varias piedras, ¿no? Esta es la piedra 1, la piedra 2, la piedra 3, y así. N-1, y esta es la piedra N. Hemos puesto varias piedras. Claro, acá se supone que acá continúa, ¿no? No he puesto todas, pues solamente he puesto puntos suspensivos ahí. Puntos suspensivos. Entonces, a lo largo de un camino, ese camino, digamos que sea AB, se ha puesto N piedras. N piedras, este es el camino AB. Ahí están las piedras en fila, se supone, ¿no? Estas piedras están separadas 2 metros, ¿no? Eso es lo que nos dice. Están separadas estas piedras 2 metros. Entre ellas, así, ¿no? O sea, la separación es 2 metros. Ya está, así. 2 metros. Y acá se supone que continúa, ¿no? Es más piedras y la separación de 2 metros. 2 metros. Entonces, ¿qué más nos dice? Ya, separadas 2 metros, una de otra. La primera en A y la última en B. Claro, la primera, digamos, piedra está en A y la última está aquí en B. Este es como decir A, el inicio, y este es como decir B, el último, ¿no? ¿Qué más dice? Se coge la primera piedra y se la lleva a B. O sea, la primera piedra la cojo y la llevo a B. ¿No? La cojo y la llevo a B. Es lo que nos dice. Se coge la primera piedra y se la lleva a B recorriendo la menor distancia. O sea, la línea recta, pues, ¿no? O sea, de aquí nos vamos a B de frente, ¿no? Vamos a ver. Recorriendo la menor distancia. Entonces, es lo que nos dice. Se coge la primera piedra, y se la lleva a B recorriendo la menor distancia. Luego se coge la segunda piedra y se la lleva a B, también recorriendo la menor distancia. También recorriendo la menor distancia. Y así sucesivamente. Al terminar, se ha recorrido 20 veces la distancia entre la primera y la última piedra. Ahí N. O sea, a ver, nosotros hacemos este recorrido, ¿no? Este recorrido. Este recorrido. Se coge la primera piedra, digamos, cogemos la piedra que está aquí en A, en 1, ¿no? Aquí, y la llevamos hasta B, hasta acá. Se coge. Ya, pero después, ¿qué hacemos? Se coge la primera piedra y nos vamos hacia acá. Se coge la primera piedra y nos vamos hacia acá. Ahora, después vamos a tener que ir luego en la segunda, dice, ¿no? Se coge la segunda, pero para coger la segunda tengo que ir a la segunda. O sea, y de aquí me fui para acá, pero tengo que ir a la segunda. O sea, de aquí tengo que hacer un recorrido hacia la segunda, y después otra vez regreso, y de aquí a la tercera, y así, ¿no? En este plan estoy. Ya, pero, ahí está, ¿no? ¿Ven? Miren, hago esto, ¿no? Hago esto, y de aquí a la segunda. ¿Ya? O sea, todos los que van de aquí para acá, yo los estoy poniendo arriba, y los que van de aquí para acá, abajo, ¿ya? Hacia la izquierda, abajo. Claro, porque de aquí, de frente, no me voy a saltar a la segunda. Tengo que primero recorrer todo este tramo hasta la segunda, y de ahí, una vez que ya recorrí, me voy otra vez hacia la última. Todos los llevo hacia el último, ¿no? Y el siguiente otra vez me voy hasta la tercera piedra, y luego la llevo hasta el último. Cuando voy a la cuarta, me voy hasta el último. Y así, ¿no? O sea, de aquí también voy a hacer el recorrido, siento que no le he puesto. Y el último también va a ser, ¿no? Acá y luego este recorrido. Correcto. Ese sería
digamos, básicamente el recorrido, ¿no? Aquí también del cuarto, también me voy a ir hacia acá, sino que ya no lo puse, ¿no? Y el último recorrido sería así, y luego acá, ¿no? O sea, este es el último. Estoy en el último, llego a n-1 y de aquí me voy otra vez a n. Muy bien. Entonces lo que voy a hacer es sumar todos estos recorridos, pues, todos estos recorridos de aquí arriba, miren, todos estos recorridos, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿cuántos van a ser iguales a 2 metros multiplicado, si son n piedras, correcto, n piedras, deben haber n-1 espacios, ¿no? O sea, n-1 espacios que miden 2 metros. Por lo tanto, este de aquí, ¿cuánto mide? Pues mediría 2 veces n-1. Claro, porque de aquí hasta acá son n piedras que generan n-1 espacios. Haz la prueba aquí, mira. Aquí, por ejemplo, si es 3, son 2 espacios. Y si es 4, son 3 espacios. Es uno menos, ¿no? Pero cada espacio mide 2, por eso que se multiplica por 2, para llegar a la longitud de esta de acá, ¿eh? De la mayor, de toda esta. Vale esto. Y el siguiente valdría 2 por n-1, porque es uno más corto. Y el siguiente, 2 por n-3, y así, ¿no? Va disminuyendo. Va disminuyendo. Hasta este último, que va a ser 2 por 1. Porque es como si fuera 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, hasta 2 por n-1. ¿Me entienden? ¿Verdad? 2 por 1, pues, un solo. El último solamente es 2 metros ya. 2 metros. Muy bien. Eso es para los de arriba. ¿Y para los de abajo? Para los de abajo también podemos hacer lo mismo. ¿No es cierto? Entonces, simplemente decimos, a ver, decimos, vamos a sumar entonces, porque ojo, si ustedes se dan cuenta, los de abajo con los de arriba son iguales. O sea, esta longitud, por ejemplo, 2n-2 es la misma longitud de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. O sea que es como que estos se duplican. O sea, a partir de aquí este se duplica acá, este se duplica con este. ¿Ya? Entonces se está duplicando, pero menos el primero no se duplica, por eso que está solito aquí. Hago la suma para hallar el recorrido total, sería el primero 2 por n-1. Muy bien. Más todos los demás a partir de acá deben ser 4. ¿Por qué? Porque se duplica este y hasta este. Aquí este no lo he dibujado, pero acá también hay uno que va hacia acá, que va a duplicar este, ¿no es cierto? Por lo tanto, sería 4 por, desde n-2 hasta 1 tiene que ser, ¿no? n-2, n-3 hasta 1, es por 4. Ya tenemos todo el recorrido, ¿no? El recorrido total, que es esta expresión. Ya, pero eso dice, al terminar se ha recorrido 20 veces la distancia entre la primera y la última piedra. O sea, esta distancia. O sea que esto va a ser igual a 20 veces la distancia 2 por n-1. Porque esta es la distancia entre la primera y la última piedra. Ahí está la ecuación. Ya tenemos ahí nuestra ecuación. Ahora lo que hacemos es, operamos, tendríamos, miren, esta de acá sería igual 2 por n-1, y esta de acá, como es la suma, miren, desde 1 hasta n-2, ya, este es como si fuera, acuérdense que era n por n más 1. Confunde un poco porque este es n-2. Es como si fuera el último número por el último más 1, ¿no? El último es n-2, por el que le sigue sería más 1, sería n-1. N más 2 más 1 es n-1 entre 2. Toda esta expresión es esta suma, multiplicado por 4. ¿Ven? Y eso a su vez va a ser igual, ¿no? Obviamente ahí simplemente se le suma 1, ¿no? Para hallar el otro. Eso es lo que les expliqué. Y eso va a ser igual a 40, porque 20 por 2 es 40, por n-1. Pero miren, el n-1 se puede simplificar, ¿no? Primero le simplifico el 2, ahí, mitad 2, y este 2, correcto, lo puedo sacarle mitad todo, mejor dicho. O sea, saco mitad acá, acá y acá, y acá ya se van, y acá me queda 20, obviamente.
20, ¿no? Ahora el siguiente que se va a ir es este, miren, n-1 con n-1 con este. ¿Ve? O sea, profe, ¿acá qué va a quedar? Acá debe quedar 1. Se va a quedar 1. Al simplificar todo aquí queda 1. Y aquí, ¿qué quedó? Solamente n-2 y aquí quedó 20 nada más. 20. Queda esta expresión. Te quedaría 1 más n-2, que sería lo mismo que en n-1 igual a 20. Y luego el 1 pasa al otro lado y me sale 21. Ahí está. Por lo tanto, n no saldría 21. Correcto, n no saldría 21. Muy bien, n no saldría 21. Bueno, ahí está. ¿Ya? La respuesta sería entonces la D. Ahí pueden ver que nos sale la D. La respuesta sería la D. Muy bien. Muy bien, chicos. Ya vieron ahí cómo se resuelve entonces. Ya saben que a partir de acá, de este de aquí, todo se duplica, ¿no? Acá solamente le falta el dibujo. Acá agréguenle, ustedes le agregan la flecha, casi nada más, para que sepan que todo esto está duplicado. El único que no está duplicado es este. Es el primer recorrido hacia allá. Pues todos los demás están duplicados. Muy bien. Muy bien. Ahora a ver la 10, a ver. Esta es la 10. La 10. Vamos a hacerla. Vayan leyendo la 10, a ver. Muy bien, la 10. Esta es la 10. Esta es la 10, a ver. Nos dice, hay la suma de los 21 términos de una progresión aritmética. Donde T4 es 12. O sea, nos dan, a ver, vamos a hacerlo acá, ¿ya? Si es dato, T4 es 12. Esto ya es dato, T4 es 12 y T7 es 27. Bueno, ya sabemos nosotros ya de dato tenemos que esta es una progresión aritmética, ¿no es cierto? También que sabemos el n, ¿no? El número de términos nos están diciendo que es igual a 21. También es dato ya. Número de términos es 21. ¿Qué más tenemos? Tenemos que el término 4, es 12. Término 4 es 12. Y tenemos también que el término 7 es igual a 27. Eso tenemos, ¿no? Eso tenemos. Entonces acá vemos que, miren, del término 4 al término 7, vamos a ponerlo un poco más grueso. Del término 4 al término 7, ¿cuántas R's hay de diferencia? Hay 3 R's.
porque de 4 a 7 es 3, pero ya saben que se multiplica por R. Y además saben también la diferencia acá, que esto sería 15, ¿no? 15. O sea, 27 sería acá 12 más 15, 27. Entonces ya de acá sacas R, ¿no? Entonces tú sabes que 3R es 15. Y si 3R es 15, R vale 5. Ya tienes acá que R vale 5. Entonces R acá vale 5. R vale 5. Ya tienes que R vale 5. Y ahí, ¿qué más dice? Nos piden ahí la suma de los 21 términos. Ya, pero necesito el término 1. El término 1 lo necesito. El primer término. Y el término 1 puede ser igual al término 4, que es el que lo veo más cercano. Pero hay que restarle. ¿Cuántas R's hay que restarle? 3, ¿no? 3. Del 4 al 3 hay que restarle 3 R's. En otras palabras, este sería 12, el término 1 sería 12 menos 3 por 5, ¿no? Porque R vale 5, o sea 15. O sea 12 menos 15. 12 menos 15 es menos 3. Entonces tendríamos ahí que el término 1 es menos 3. Con eso ya podemos usar la fórmula, ¿no? ¿Se acuerdan la fórmula? ¿Qué fórmula vamos a usar esta? Pues, esta fórmula. Esta fórmula la podemos usar. A ver. Esa. Ya saben que acá yo le he puesto A1, también le puedes poner así, ¿no? Lo mismo es. A1, T1 es lo mismo. Ya, entonces reemplazando dices, a ver, sería, haces la línea, acá un 2, acá abres paréntesis, dice 2 veces el primer término, o sea, 2 veces menos 3, ¿no? Más n menos 1, pero n menos 1, el número de términos es 21, menos 1 es 20. Por la razón, ¿cuánto era la razón? 5. Y todo esto multiplicado por n vale 21. Miren, acá es 20 por 5. ¿Cuánto 20 por 5? Es 100, ¿no es cierto? 100, y este es 6, menos 6. 100 menos 6, 2 por menos 3 es menos 6. 100 menos 6 es 94, ¿no? O sea que tienes así, miren. Tienes 94 sobre 2. Todo esto multiplicado por 21. Y acá simplificas nomás. Es mitad. Este es 47. Se vas a multiplicar 47 por 21, que es 987. Tu respuesta es 987. Muy bien. Que sale la B, muy bien, ¿no? Ya está. Vamos al siguiente. Vamos al 11. Dice, hay el valor de la siguiente serie. Ya, lo primero ahí, ¿qué debemos hacer? Lo primero que hacemos es observar
si es una progresión, digamos, conocida, ¿no? Si tiene alguna, si es fácil de calcular, ¿no? Por ejemplo, yo acá rápidamente me puedo dar cuenta haciendo ese ruchito que este es por 1/3. Claro, porque si multiplicas 12 por 1/3 te da 4. Y 4 por 1/3 te da 4/3. O sea, acá también, el siguiente es por 1/3. Y 4/3 por 1/3 es 4/9. Entonces ya con eso es suficiente para darnos cuenta que el valor de Q en la progresión, esta es una progresión geométrica de infinitos términos. Pero este Q, tú te das cuenta que está entre 0 y 1, por lo tanto yo puedo aplicar la suma límite. ¿Cómo era la suma límite? Era el primer término entre 1 menos Q. Es convergente, tiene infinitos términos, cumple. El primer término es 12, ¿no? 12. Y Q es 1/3, sería menos 1/3 abajo. 1 menos 1/3. Entonces sería 12 sobre 1 menos 1/3 es 2/3. O sea, 12 por se invierte y se multiplica, ¿no? 3 medios. Mitad, mitad, acá sería 6. Y 6 por 3 es 18. 18, o sea, la C. Nuestra respuesta es la C. Muy bien, ahí nos habían dado ya la respuesta también. Correcto, muy bien. Nos sale la C. Vamos a ver. Veamos acá. 12. Nos dice, a ver, 16, 8, 4, 2. Y esto también significa infinitos términos. Miren. Fíjense. Acá igual me veo, observen. Hacen ese ruchito. Y acá esto es la mitad, o sea, por 1/2. Acá también es por 1/2. 8 por 1/2 es 4. 4 por 1/2 es 2 y así. Estos son también infinitos términos. Entonces acá Q vale 1/2. Al ser Q 1/2 se está multiplicando, ya sabemos que es convergente, ¿no? Está entre 0 y 1, entonces aplicamos la misma fórmula anterior. Primer término entre 1 menos Q. Primer término es 16. 1 menos 1/2. 1 menos 1/2 es 1/2, o sea, sería 16 sobre 1/2. O sea, esto es lo mismo que decir 16 por 2. Se invierte el de abajo y se multiplica. O sea, 32. La B. Esa es la respuesta. También es como el anterior, una progresión convergente, ¿no? Una progresión geométrica convergente.
copiar, a ver. Vamos aquí. 13. A ver esto. Nos dice, hay el valor de la serie, 36 menos 12 más 4 menos 4 tercios. A ver. ¿Cuánto nos sale ahí? Por ahí nos han dado ya la respuesta también. Miren, vamos a... Primero el serruchito, ¿no? Lo primero. Acá nos damos cuenta que este es por menos un tercio. Si lo divides entre 3, pero le cambias de signo, te da 12, 36, ¿no? Ya, y lo mismo, 12, si tú lo multiplicas por menos un tercio, se vuelve más 4, ¿no? ¿Ves? Entonces, ahí nomás ya te das cuenta que es... Y ahora también. 4 por menos un tercio te da menos 4 tercios. Conclusión, Q vale menos un tercio. Muy bien. Entonces acá tendrías primer término, pues es convergente, ¿no? Acuérdate que el valor absoluto está entre 0 y 1. El valor absoluto de un tercio, de menos un tercio es un tercio, está entre 0 y 1. Ya, entonces lo mismo, ¿eh? Es convergente, primer término menos 1 sobre 1 menos Q. Primer término es 36. Sobre 1 menos Q, pero Q vale menos un tercio. Hay que respetar el signo también del Q, ¿no? Entonces esto va a quedarte como 36, y acá será 1 menos por menos es más, más un tercio. Entonces sería 36 sobre, esto sería 4 tercios. 4 tercios. 4 tercios, o sea que esto sería 36 por, inviertes el de abajo y lo multiplicas con el de arriba. 3/4. O sea, cuarta, este es 9. 9 por 3, 27. 27, o sea, la C. Muy bien. Esa es la forma, ¿eh? No saldría la C. Muy bien, chicos. Entonces ahí tienen ya problemas para que se diviertan. Nos vemos hasta la otra clase. Gracias, chicos. Sigan practicando. Adelante. Muy bien, Patri. Muy bien, Adriano. Lisette, muy bien. Listo, chicos. Ya sigan estudiando. Gracias.